Aquí estamos, señores, felices y contentos. Estamos en Navidad y hay que tener el ánimo, miren. Me siento contenta con lo que le voy a presentar a continuación. Le dije anteriormente que como soy admiradora número 1 del magistrado Alejandro Vargas, quiero que el pueblo dominicano lo conozca un poco más. Conozca al magistrado Alejandro Vargas, de lo que piensa, cómo se maneja. Y quiero colocarles a ustedes una parte de cuando participó de la entrevista que se realizó en el Consejo Nacional de la Magistratura. Lo pongo a la consideración de ustedes y regresamos de inmediato para decirle unas cuantas cositas que quiero agregarle en torno al magistrado Alejandro Vargas. Doctor Vargas, buenos días, formalmente bienvenido. Gracias por asistir. Muchas gracias, señor presidente. El procedimiento es que tiene 5 minutos para una exposición libre y pasados los 5 minutos, entonces los miembros del Consejo harán preguntas que esperamos la pueda responder a la mayor brevedad posible. Con mucha flexibilidad, nosotros hemos decidido 1 minuto, pero nadie lo ha podido cumplir, sí. Así que seremos flexibles con usted también. Queda usted en el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. De hecho, ya me siento juez de las altas cortes, porque cuando me siento en esta silla estoy extraordinario. No sabía que eran tan cómodas. Señor presidente, fíjese, quiero primeramente darle las gracias a usted, porque recuerdo algo en su campaña política del año 2000, cuando usted ha sido en la historia el único político que nos ha dado importancia a nosotros, los pobres. Usted decía que los pobres eran buenas pagas. A partir de ahí yo comencé a coger prestado y de verdad que dio resultado. Me dio resultado, comenzaron a prestarme. Mire, señor presidente y demás integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura, yo vengo de participar en un concurso de oposición donde logré entrar a la Escuela Nacional de la Judicatura y cumplí con todos los requerimientos que establece la ley. Así pude convertirme en juez de paz, luego pasé a juez de primera instancia. Actualmente soy juez de coordinación de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional. Ya anteriormente en mi vida había ejercido la carrera de locutor, había sido locutor de un programa muy famoso llamado 100 canciones y 1 millón de recuerdos, después de Serenata Continental, después fui locutor de Notitiempo, después ejercí el periodismo, fui de los fundadores del Colegio Dominicano de Periodistas, y son parte de los tantos trajinar que he tenido que hacer, y que la democracia me ha dado la oportunidad, a pesar de haber nacido en la extrema pobreza. Le digo la extrema pobreza porque me formé en el barrio Los Guandules, y no me da vergüenza decirle a todos los dominicanos, porque creo que es necesario, que en mi casa se cocinaba de 7 días a la semana, se cocinaba 2 o 3 días, tal vez. En ese barrio Los Guandules que usted ha proyectado remodelar y que yo realmente aplaudo esa decisión. Aunque en el ámbito de los pobres buena paga, usted prometió el Banco de los Pobres, que es una iniciativa de Bangladesh. No obstante, yo creo que usted ha cumplido con ese cometido. No, déjeme decir, lo que pasa es que no se llama Banco de los Pobres, sino Banca Solidaria. Banca Solidaria. Pero está ahí con casi, pero ha cumplido con ese cometido. Con casi 300.000 pobres que han sido y yo lo apoyados. felicito, porque ha sido una buena iniciativa. Yo he realizado varias maestrías. Tengo una maestría de Derecho Constitucional con doble titulación en la Universidad Católica Madre Maestra y la Universidad de Salamanca. A raíz de esa maestría yo escribí este libro, que fue el primer libro que se escribió aquí después de que se aprobó la Constitución del 2010,
y se formó el Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Este libro es importante y ha tenido muy buena acogida, incluso lo tienen como texto en algunas universidades. Ahí yo hago un retrato minucioso de lo que a mi juicio son los derechos fundamentales, aunque critico en ciertos aspectos que la Constitución del 2010 estableció un catálogo muy amplio de derechos fundamentales, y al ser ese catálogo tan amplio de derechos fundamentales, lógicamente que el Estado no tiene la capacidad suficiente para proteger esos derechos. ¿Y por qué digo? Bueno, al establecer el derecho a la recreación como derecho fundamental, eso podría abrir la puerta de que la gente fuera a los tribunales a exigirle al Estado de que le coloque un parque o una discoteca en determinados sitios para que le garantice la recreación. Entonces, en eso yo fallo, porque cuando se establecen tantos derechos fundamentales en una Constitución, llevan al Estado a que pudiera ser inefectivo. Luego escribí este libro que se llama La Guía Práctica de la Acción de Inconstitucionalidad, y esta guía lo hice como un aporte didáctico a los colegas que veían que no habían entendido cuál era la naturaleza para acceder al Tribunal Constitucional de la República Dominicana, un órgano nuevo, pero muy acertado, porque siempre he estado de acuerdo con la creación de ese tribunal como órgano de cierre en materia constitucional, y ha sido uno de los mejores aciertos que ha tenido esa Constitución de la República. En este libro yo lo que hago es explicarles a los colegas de qué forma se pueden atacar los decretos, las resoluciones, las normas, porque había un problema muy serio. ¿Cuál era el problema? Que los abogados no habían entendido que para atacar para tener el control constitucional de decisiones dentro de la jurisdicción ordinaria, tenían primero que agotar el proceso y no irse al Tribunal Constitucional directamente, porque eso estaba atestando al Tribunal Constitucional de Trabajo, y lógicamente el tribunal tenía que declarar inadmisible todas esas acciones. Finalmente, escribí este libro de medidas de coerción personal porque ha sido uno de los ámbitos que más me he desarrollado, con un contenido realmente didáctico, y ojalá usted pueda leerlo, porque de verdad, si usted lo lee, va a entender cuál es el contenido y la finalidad de este tipo de acciones en materia procesal. Fíjese, yo quiero explicarles, con la excusa el permiso de ustedes, porque lógicamente con mi participación aquí yo he tomado una decisión, pero quiero que ustedes vean dónde se inspira la decisión que yo he tomado. Fíjense, primeramente quiero agradecerle a la Fundación Doctor Vargas. Fundación Universal Crecimiento y Oportunidad por haberme propuesto. Doctor Vargas, para que vaya redondeando su posición, porque ya está pasado con 2 minutos. Sí, yo lo que quiero, señor presidente, mire, yo no voy a agotar el tiempo del magistrado Mariano ni de Marino Mendoza. Yo pura y simplemente, usted verá que dentro de muy poco tiempo, sin que ustedes tengan que emplear más de lo debido, ustedes van a entender por qué yo debo darle estas explicaciones para motivar cuál es mi decisión respecto a mi participación y mis aspiraciones en este foro. Entonces yo quiero que usted me permita eso. Mire, yo entiendo, primeramente, señor presidente, en mis decisiones nunca yo las inspiro ni las doy en contra de nadie. Las decisiones que he dado durante 12 años que llevo en el Tribunal de Atención Permanente, en la primera instancia penal, siempre han estado motivadas por el derecho amparado en la Constitución y la norma. Nunca doy decisiones en contra de nadie, porque mi corazón no tiene espacio para el resentimiento. Tengo una cultura de juez, y el juez es una persona que da decisiones sin ningún tipo de resentimiento, solamente amparado
en derecho, amparado en la Constitución y siempre tratando de que sus decisiones, lejos de contribuir al distanciamiento armonioso de la sociedad, contribuya a ser un vínculo de consolidación. Por eso mucha gente se extraña de que me vean a mí por las calles a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, andando solo, una persona que ha tenido que dar tantas decisiones difíciles y contradictorias en este país. Pero no, es que me he cuidado de que la gente entienda que las decisiones que doy las emito con las mejores intenciones y amparado en el derecho. Quiero dejar eso sentado para que no vaya a creerse que el juez José Alejandro Vargas tiene una actitud en contra de nadie, no. El juez falla a favor de la justicia y del derecho. Mire, para que una persona sea asumida como juez, y eso es importante, tiene que gozar de la confianza sincera de las partes que van a escogerlo para que le juzgue. Si el factor confianza no falta en esas partes, entonces sería una indignidad del juez y una falta de conciencia y una falta de ética a abocarse e insistir en ocupar una posición en que las partes que van a juzgar no confían en él. Porque yo me sentiría como ciudadano muy incómodo que tuviera yo que presentarme frente a un juez al que no le tengo confianza. Y si ese factor confianza falta en las partes, oiga, ¿qué puede un juez pretender imponérsela a las partes para que le escojan para una posición jurisdiccional? Primeramente, cuando venía para acá, mis hijos me decían, ¿por qué si tú entiendes que como juez no te tienen la confianza para que tú asumas una posición de esa naturaleza, tú vas a presentarte a ese escenario? Les expliqué, mis hijos, primero, ese escenario lo conforman una pléyade de personas que yo admiro de manera absoluta, porque admiro al presidente de la República, admiro al magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia, porque es uno de los seres humanos a quien le he conocido uno de los corazones más nobles, que quizás si la gente lo tratara directamente, se abstuviera de emitir a veces cierto criterio. Al Procurador General de la República, en el poco tiempo que lo he tratado, veo que es un joven lleno de buenas intenciones y a quien yo le auguro un futuro promisorio dentro del ámbito político nacional. El magistrado Frank, que es mi amigo y me lo ha demostrado, y no tengo yo por qué sentirme mal, porque él no esté de acuerdo con mis aspiraciones, y de verdad, que no vaya a querer el magistrado que eso va a variar el cariño y el afecto que yo le tengo, porque estamos dentro de una democracia y de la misma manera que yo no tengo que respaldar lo que mis hijos quieran, eso no quiere decir que los hijos entiendan que yo no lo quiera ni que ellos me quieran a mí. Al senador Reinaldo Pared Pérez, por quien, y debo confesarlo públicamente, he votado siempre para que sea senador de la República, porque entiendo que tiene condiciones para hacerlo, y debo confesarlo sin que eso resulte que esa preferencia que tengo por él pudiera influir en mis decisiones en el mañana. No, es una gente con condiciones y yo lo reconozco. La licenciada Lucía Medina, que me conoce, no me ha tratado directamente, pero sí, de referencia, me conoce y sabe cuál es mi comportamiento desde pequeño. He quedado admirado de este muchachito Paliza, que no lo conocía, pero no sabía que tenía tantas condiciones. Y de verdad que debo sentirme satisfecho de que la juventud hoy
nos presente a nosotros un escenario donde mañana vamos a tener líderes por pipa, porque las sociedades necesitan líderes que lo dirijan. La licenciada Josefa Castillo, le agradezco infinitamente, de verdad. Le agradezco infinitamente, de verdad, la preocupación suya. Entonces, la falta de confianza, señor presidente de la República, me descalifica a mí en mis aspiraciones, porque yo no puedo llegar a un tribunal donde no me tengan confianza. Mire, puede ser la gloria, y yo esa falta de confianza me descalifica. Le explicaba a mis hijos, cuando mis hijos me preguntaban a mí que por qué yo venía entonces a la entrevista, como yo fui columnista durante mucho tiempo del periódico El Nacional, como fui columnista, yo no le dije a mis hijos por qué venía. Entonces, quise recurrir a para que ellos entiendan hoy, a uno de los escritos que yo hice en una publicación en El Nacional en el año 2001. Se trataba del profesor Juan Bosch. Yo le escribí al profesor Juan Bosch un artículo titulado Honrar a Bosch. Parte de este artículo dice lo siguiente: para hablar de Bosch en todas sus dimensiones, no solo basta con mencionar sus aportes al debate político nacional. Hay que ponderar esa prolífica impronta literaria que nos ha legado y que lo colocan de manera muy justiciera a la par de los autores más sonoros de la literatura universal, lo cual enorgullece nuestra dominicanidad. Resulta incomprensible que una voz que ayer fuera fuente de las más acabadas elocuencias, hoy emerja herméticamente silenciada por las incontenibles perturbaciones de los años, que a la sombra de la complicidad de las enfermedades se ha confabulado para lacerar el cuerpo del autor del Oro y la Paz. Aunque un tanto efímero, desde su lecho, Bosch debe experimentar la satisfacción de contar entre sus logros el mérito de haber encabezado el gobierno más honesto que registra nuestra reciente vida democrática, lo que evidencia que no solo se dedicó a predicar la moral, sino que la practicó para sentar ejemplo con los hechos. Siendo así, es una brillante oportunidad para que los congresistas del país, desprovistos de las diferencias políticas que generan por las luchas partidarias, se aboquen a honrar la figura de ese gran líder nacional, designando con su nombre el puente paralelo al Duarte que se construye sobre el río Sama. Y efectivamente, fui complacido. ¿Por qué cito al profesor Juan Bosch? Porque, para darle ya y para concluir, darle la respuesta de por qué vine a esta entrevista, entonces me fui a leer uno de los cuentos que más me han gustado del profesor Juan Bosch. Se llama Todo un hombre. Ese cuento de Juan Bosch, Todo un hombre, trata de Vicente Rosa. Vicente Rosa era un hombre muy guapo, un comehombre, y en una ocasión hay un señor, un campesino débil, pero con mucha dignidad, que ve que Vicente Rosa, una joven llamada Eleodora, entra a un colmado y Vicente Rosa, de manera abusiva, sin que ella quisiera, viene y la agarra por una mano. El campesino, Yello, le dijo, déjela tranquila. Entonces Vicente Rosa, que era un hombre con un gran poderío y una gran capacidad para abusar, quiso abalanzársele a don Yello, y Yello tomó una botella de ron que le estaban sirviendo a Vicente Rosa y con ella le dio en la cabeza y le rompió la cabeza. Vicente Rosa cayó al suelo y a borbotones salió la sangre de su cabeza. Vicente Rosa quiso sacar su cuchillo, entonces Yello le puso el pie en la cabeza. Todo el mundo le dijo a Yello, Yello, váyase de aquí porque Vicente Rosa va a matarlo. Y efectivamente,
Vicente Rosa a las 12 de la noche se apareció a su casa llamándolo. Yello, que era un infeliz y dormía en un catre, se levantó y desde la sombra abrió la puerta, levantó la tranca, abrió la puerta, tiró una puñalada y mató a Vicente Rosa. Estaba Vicente Rosa, estaba Yello en el tribunal contándole al juez porque lo estaban juzgando. Y oiga qué cosa le dijo Vicente Rosa al juez. Cuando el juez le pregunta, le dice Vicente Rosa, vi de una sombra, explica, y le metí el cuchillo. Así no fue el asunto. La gente alza la cabeza, eso es dentro del tribunal, para ver el rostro de Yello. Él no dice palabra más y el silencio de la sala se hace palpable. El juez levanta la mirada. Dígame, acusado, ¿por qué sabiendo usted que quien estaba en la puerta era Vicente Rosa y que iba a matarlo, no se quedó en su catre con lo que hubiera podido evitarse la tragedia? Yello pone cara de persona que no entiende y mira en redondo hacia el público como buscando que alguien le explique tan extraña pregunta. Le he preguntado, insiste el juez, ¿por qué no se quedó acostado, con lo cual se hubiera evitado la tragedia? Yello parece comprender entonces. Tranquilo, con su voz dulce y sus ojos inocentes, se vuelve hacia el magistrado y dice, porque cuando a uno van a llamarlo a su casa, man que uno sepa que es para matarlo, su deber está en atender al que lo llama. Entonces, esas son las razones por las que yo de ninguna manera, señor presidente de la República, integrante, miembro de este solemne Consejo Nacional de la Magistratura, podría aceptar de ninguna manera integrar ese tribunal. Porque si ustedes no me tienen confianza, oiga, yo lo que voy a sentirme mal y no vale la pena que yo vaya a sentirlo a ustedes inseguros e infelices porque tengan un juez en el cual ustedes no confían. Por eso yo he venido a disculparme, a darle las gracias por esta participación y voy a declinar mis aspiraciones para que sea ponderada hacia otros aspirantes que he visto que tienen grandes méritos. Gracias, señor presidente, de verdad siento mucha admiración por usted y gracias a todos los integrantes de este Consejo Nacional de la Magistratura. Señores, ahí está el magistrado Alejandro Vargas. Hemos querido desde aquí, desde este espacio Diario 16, rendirle tributo a este hombre. Eso es lo que se llama dar cátedras en un aula. Y esos que estaban ahí eran los alumnos. Eso es lo que se llama la sabiduría hecha persona. Ese es un ejemplo para las presentes y futuras generaciones de que no hay que llevarse el mundo por delante, de que no hay que acumular grandes riquezas, porque en la vida, así como a él le ha tocado, de llegar a este punto de su vida de manera humilde, sin tener que alardear que yo tengo tal cosa, que yo tengo tal cantidad de propiedades, absolutamente nada. Un hombre humilde, un hombre del pueblo, que tiene un gran beneficio de causa. Y es que se ha ganado el cariño y el respeto de cada ciudadano dominicano.
Por eso quisimos nosotros colocar esto en este espacio Diario 16. A buena hora, magistrado, le tenemos mucha admiración y mucho cariño y sobre todo mucho respeto a su entrega y a su empeño por hacer su labor de manera eficiente. Cuídense mucho, feliz día. Ustedes y nosotros nos veremos en la próxima oportunidad. Pórtense bien.